Bueno, veamos entonces las ecuaciones logarítmicas ubicadas en la página 59. Pasemos al ejemplo 1, que sería encontrar el valor de x en la ecuación. Y tenemos la ecuación logaritmo base 2 de x es igual que 4. Bueno, lo primero que debemos hacer cuando tengamos una ecuación logarítmica es ver las partes del logaritmo. En este caso tendríamos logaritmo base 2 del argumento x es igual, siempre después del igual iría el exponente. Ahora bien, si tenemos exactamente la expresión logarítmica, que sería esta de acá, lo podemos convertir a la ecuación exponencial para poderla resolver. En este caso nos quedaría el argumento x es igual a la base 2 elevado al exponente y, que en este caso y tendría que ser el 4. Y 2 a la cuarta sabemos que es 16, por lo tanto el valor de x sería 16. Ahora si lo queremos comprobar, acá en donde está la x, sustituimos por 16 y logaritmo base 2 de 16 con su calculadora les daría 4. Por lo tanto, ese sería el valor de la x. Veamos el ejemplo 2, encontrar el valor de x en la ecuación. Aquí ya tenemos una variante, el argumento ahora sería x menos 5. Pero siempre vean las partes base, argumento, x menos 5 y sería igual al exponente 3. Quiere decir esta forma logarítmica la podemos convertir a la ecuación exponencial. Me quedaría el argumento x menos 5 tal y como está es igual a la base 5 elevada al exponente 3. Sabemos que 5 al cubo es 125 y en este caso 5 está negativo, lo despejamos positivo, 125 más 5 y ahora x sería igual a 130. Ese sería el valor de x. Creo que en el libro hay un error, lo podemos corregir por favor. Bueno, veamos entonces si sustituimos acá en esta x el 130 menos 5 sería 125 y logaritmo base 5 de 125 es 3. Lo podemos comprobar con su calculadora. Veamos el ejemplo 3. Encontrar el valor de x en la ecuación. Tenemos 2 multiplicado por el logaritmo base 5 de x y eso es igual que 4. Tengamos cuidado acá porque esa no es en sí la expresión logarítmica porque está siendo afectado por este 2 y el logaritmo no puede estar siendo multiplicado por ningún valor. Entonces vamos a aplicar una propiedad para poder quitar este 2 de acá y esa propiedad es la siguiente. El 2 acá sería un coeficiente. Si tenemos un coeficiente en el logaritmo, ese coeficiente por esta propiedad se convierte en el exponente del argumento. Por lo tanto acá este 2 se tendría que convertir en el exponente del argumento x. Entonces me quedaría logaritmo base 5 del argumento que sería x y este 2 lo convertimos en exponente para este argumento. Por esta propiedad es igual que 4. Y ahora sí, ya tenemos una expresión logarítmica que sería base 5. Argumento ahora es x al cuadrado y eso es igual al exponente 4. Podemos aplicar la propiedad de una expresión logarítmica a exponencial. Tendríamos el argumento x, que en este caso sería x cuadrado, es igual a la base 5 elevada al exponente 4. Esto ya lo tendríamos que poder hacer a la perfección. Ahora, nosotros necesitamos el valor de x, no de x cuadrado. Media vez nosotros quitamos la palabrita logaritmo con esta propiedad, podemos hacer el despeje que necesitemos. Acá extraemos la raíz de x cuadrada, vean, raíz de x cuadrada y también la raíz de 5 a la cuarta. En este caso me quedaría que la raíz de x cuadrada es x y la raíz de x a la cuarta sería 25. Pero acuérdense que tenemos dos respuestas, por lo tanto acá tendríamos un 25 positivo y el otro 25 negativo. Veamos entonces, tendríamos las dos respuestas por acá, x igual 25 y x igual menos 25. Ahora bien, vamos a aclarar algo. Esas dos respuestas pueden ser sustituidas en esta ecuación, pero
de las dos respuestas, la única que puede ser sustituida en la ecuación inicial sería esa de acá. Tengamos mucho cuidado porque el argumento de un logaritmo no puede ser negativo. Bueno, continuemos. El ejemplo 4, encontrar el valor de x en la ecuación. Vean, tenemos la ecuación. Ahora bien, en el argumento, que es el problema, tenemos 3x multiplicado por x más 1. Entonces, primero tengo que resolver esta parte. Sería 3x por x, 3x cuadrado y 3x por 1 más 3x. Ahora sí, todo ese sería el argumento y pasamos a resolver. Si aplicamos la propiedad, ya tenemos base, argumento y el exponente. Si aplicamos la propiedad nos quedaría el argumento x, todo lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 3x cuadrado más 3x es igual, en este caso, la base 6 elevada al exponente 2. Veamos, 6 al cuadrado sería 36 y ahora acá no podemos resolver directamente así como lo hacíamos anteriormente porque tenemos una variable al cuadrado, que significa que estamos ante una ecuación cuadrática. Entonces aquí ya se convirtió en una ecuación cuadrática. Muchas veces cuando aplicamos esta propiedad se convierte ya sea a ecuación lineal o a ecuación cuadrática. En este caso es una ecuación cuadrática y tenemos que resolver. Primero voy a despejar el 36, está positivo pasaría a negativo y me quedaría igual que 0. Para poder ahorrar un paso por ahí o para que se nos complique menos, si ustedes se fijan tenemos factor común numérico, 3, 3 y 36, entonces podemos sacar ese factor común, que sería en este caso, el factor común sería 3, 3x cuadrado entre 3 me da x cuadrado, 3x entre 3 me daría x y 36 entre 3, eso me da 12. Por lo tanto, ahora, acá adentro del paréntesis tenemos prácticamente un trinomio y lo podemos factorizar. Y ya que el coeficiente de la x cuadrado es 1, sería la factorización utilizando el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, este trinomio se descompone en dos factores. El primero sería positivo y el segundo sería negativo. ¿Por qué negativo? Recordemos, más por menos sería menos. ¿Y de dónde dependen las x? La raíz cuadrada del primer término. Bueno, ahora el primer signo lo tomamos y el segundo signo sería multiplicado. Ahora necesitamos dos valores que multiplicados me den 12 y que sumados o restados nos den 1. En este caso serían restados porque tenemos signos diferentes. ¿Cuáles serían esos dos valores? Si pensaban en el 4 y el 3, estamos en lo correcto, porque 4 por menos 3 sería menos 12 y 4 menos 3, 1 positivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar cada factor a 0. Me quedaría acá prácticamente el 3, ya si el 3 se está multiplicando por todo y si lo despejamos pasaría a dividir, pero 0 entre 3 sería 0. Entonces aquí el 0 pues prácticamente lo podemos simplificar y no hay problema. Bueno, lo podemos hacer por acá. Vean, el 0 prácticamente pasaría a dividir y 0 entre 3 daría 0. Por eso el 3 desaparece. Me queda el factor x más 4 igual que 0. Resolvemos, 4 está positivo, pasaría a negativo. Y en este caso, x menos 3 igual que 0. 3 está negativo, pasaría positivo en este caso. Aquí hay un errorcito. Lo vamos a corregir. Ese signo sería positivo. Corrijanlo en el libro también si aparece por ahí. Bueno. Ahora bien, tenemos dos respuestas entonces, menos 4 y 3 positivo. Por lo tanto, vamos a comprobar el valor de x, vean, algo muy importante que no mencioné. Ya que tenemos dos valores, entonces tenemos que comprobar para ver si ambos son respuestas. Por lo tanto, la comprobación sería que los valores que nos dio de x los vamos a sustituir en la ecuación inicial. Veamos entonces, en donde esté esta x lo voy a sustituir por el menos 4. Nos quedaría algo como eso.
haciendo toda la operación en la calculadora, a ustedes les tendría que quedar que 2 es igual que 2. Veamos el siguiente. Como les dije, ahí había un error, pero aquí ya se corrigió. X igual 3. En donde está esta X, voy a sustituir por 3. Si se cumple esta igualdad, eso significa que menos 4 sí es respuesta. Ahora comprobemos si 3 sería respuesta. Yo acá lo hice paso a paso, pero ustedes directamente, utilizando todos estos paréntesis, lo pueden colocar en la calculadora y no habría problema. Acá, veamos en donde está esta X, voy a sustituir el 3, algo como esto, vean. Lo pueden hacer directamente con su calculadora, yo lo voy a hacer paso a paso, vean. Y llegaríamos a lo mismo. Por lo tanto, ambas son respuestas para la ecuación inicial. Veamos el ejemplo 5, encontrar el valor de X en la ecuación. Vean, ahora tenemos una ecuación exponencial. Pero ¿cuál es el problema? Que esa ecuación exponencial no se puede resolver por los métodos que veíamos en la unidad anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos eliminar esta base E. Sabemos que esa base E es de base natural. Entonces, para poderla eliminar necesito un logaritmo. Entonces, voy a tomar el logaritmo natural, porque sería lo contrario a la base E. Entonces voy a poner logaritmo natural en este miembro, pero también necesito ponerlo en el otro miembro. Es decir, si voy a agregar algo a la ecuación a este miembro, tengo que agregarlo al otro miembro y no hay problema. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de agregarlo por acá? Que ese logaritmo natural se puede simplificar con la base E y tendríamos prácticamente el exponente, que sería 5x más 1, y eso sería igual al logaritmo de 30. Y ahora ya no tenemos la variable ya no está como exponente, porque al hacer esto prácticamente se elimina la base y me queda solo el exponente. Entonces podemos hacer el proceso normal. Este 1 pasa restando al logaritmo de 30. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir a esta resta. Me quedaría que x es igual al logaritmo de 30, logaritmo natural de 30 menos 1, dividido entre 5. Y acá podemos sumar una decisión. Podemos decir que esa es la respuesta, porque prácticamente logaritmo natural de 30 es un valor numérico, solo que es un número irracional. O podemos utilizar su valor aproximado, que sería el que me da la calculadora, que es de 0.48. Cualquiera de las dos respuestas sería correcta, ya sea esta o 0.48. Veamos el siguiente. Tenemos el ejemplo 6, encontrar valor de X siempre. Pero vean ahora, ya me aparecieron dos logaritmos naturales. Por lo tanto, vean lo que voy a hacer. Primero, tenemos logaritmo base 10 de X más logaritmo base 10 de 5. Recuerden que cuando no tenemos una base, asumimos que es base 10. Y todo eso es igual que 2. Primero, acá voy a aplicar propiedades de logaritmos. Tengo la suma de dos logaritmos, por lo tanto, hay una propiedad que me dice que cuando tenemos la suma de dos logaritmos que tienen igual base, aquí los dos tienen base 10, entonces esos logaritmos puedo conservar solo uno y entre paréntesis los argumentos se multiplican. En este caso me quedaría algo como eso. Voy a conservar solo un logaritmo de base 10 y entre paréntesis voy a multiplicar los argumentos, que sería x por 5. X por 5, que es lo mismo que 5x. Y todo eso sería igual que 2. Prácticamente lo que hice fue aplicar esa propiedad en esta suma de logaritmos. Repito, de los dos logaritmos nos queda 1. Y adentro del paréntesis, en el argumento, multiplicamos estos dos argumentos. X por 5 es 5x. Ahora ya tenemos una forma logarítmica. Podemos convertirla a una ecuación exponencial. Me quedaría el argumento, que sería 5x, es igual a la base. Aquí recuérdense que tenemos base 10. Y el exponente, que sería 2. Ahora sabemos que 10 al cuadrado, aquí puede ser, acá entendamos algo, nos podría quedar 10 al cuadrado igual que 5x o 5x igual que 10 al cuadrado, y eso es exactamente lo mismo. En algunos casos suele quedar de esa forma,
pero en otros podemos trabajarlo así. Pero lo que quiero que entendamos es que son la misma cosa. Bueno, sigamos acá. Este 10 al cuadrado sabemos que es 100 y 5 está multiplicando por x, pasaría a dividir, y 100 entre 5 sabemos que es 20. Por lo tanto, la respuesta sería 20. Veamos el ejemplo 7. Encontrar el valor de x en la ecuación, y tenemos la ecuación. Veamos. Si se fijan, tenemos en ese miembro de la ecuación dos logaritmos y en este otro tenemos solo uno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar miembro por miembro. Acá tenemos la suma de dos logaritmos. Antes de aplicar una propiedad, analicemos si tienen la misma base. Base 10, base 10. Si tienen la misma base, entonces aquí puedo aplicar una propiedad. Puedo decir lo siguiente. Tenemos la suma entre dos logaritmos, conservamos solo uno y multiplicamos los argumentos. Tendríamos entonces, conservo un solo logaritmo base 10 y voy a multiplicar los argumentos. X por x más 3. Lo voy a dejar indicado por el momento. Ahora voy al otro miembro. Yo les decía que aquí tengan cuidado, no vayan a pensar que 21. Aquí es 2 por logaritmo base 10. Acá yo les decía que el logaritmo no puede tener coeficientes. Si ustedes se fijan aquí, el logaritmo tiene 1, 1, pero aquí tiene 2. Entonces primero debemos quitar ese 2. Y para ello voy a aplicar la propiedad que cuando tenemos un coeficiente en el logaritmo, ese coeficiente se convierte en exponente del argumento. Entonces este 2 se va a convertir en exponente de ese argumento. Tendríamos algo como lo siguiente. El logaritmo base 10, pero ahora el argumento va a tener exponente 2. Como les dije, ese 2 que era coeficiente, ahora se convirtió en exponente gracias a esta propiedad. Ahora bien, primero, si se fijan, aquí tenemos una multiplicación, podemos resolverla. X por x sería x cuadrado y x por 3 sería más 3x. Y en ese miembro pues no cambiaría nada. Ahora, si recuerdan que en un ejemplo anterior agregábamos la palabra logaritmo a un miembro y también en el otro miembro, pero en ese caso era con logaritmo natural. Ahora, así como le podemos agregar la palabra logaritmo a un miembro, también se las podemos quitar. Lo único que se deben dar cuenta ustedes es lo siguiente, que en ese miembro tengo logaritmo base 10 y en ese también tengo logaritmo base 10. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Ese logaritmo se simplifica con este otro logaritmo y me quedan sus argumentos. Esto, como les digo, hace referencia a que así como podemos agregar un logaritmo en ambos miembros, así los podemos quitar de ambos miembros, siempre y cuando tengan la misma base. Si no tienen la misma base, no podemos hacer ese procedimiento. Ahora, ya nos quedaron los argumentos, tenemos que resolver. Acá, si ustedes se fijan, tenemos un producto notable, tendríamos que resolverlo. Me quedaría el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. En este caso, que sería x cuadrado más 2x más 1. Ahora bien, si esta x cuadrado nosotros la despejamos acá, pasaría negativa. Se eliminaría con esta x cuadrado, o viceversa. Si esta x cuadrado la despejamos a este miembro, también se eliminaría porque pasaría negativa. Entonces podemos hacer la eliminación antes y me quedaría nada más 3x menos 2. Este 2 está positivo, lo despejamos negativo, ya que sería x, y eso sería igual que 1. Y ahora 3x menos 2, pues casualmente eso sería 3x menos 2x, pues eso sería x, y vean directamente el valor de x nos quedó que es 1. Por lo tanto, la respuesta sería 1. Y veamos el ejemplo 8, encontrar el valor de x en la ecuación, y tenemos la ecuación. Vaya, primero vamos a hacer un procedimiento por acá. Aquí solo tengo la palabrita logaritmo. Bueno, tenemos nada más el logaritmo base 10 de 22 menos x es igual a menos 1, este no tiene logaritmo, más logaritmo base 10 de x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un logaritmo y aquí solo tenemos un número constante
y un logaritmo. Entonces ese logaritmo lo voy a despejar a ese miembro para aquí tener los dos logaritmos. El problema es que aquí tengo un logaritmo positivo y si lo despejamos, pues entonces tendría que pasar negativo. Y eso sería igual a menos 1. ¿Qué logramos con esto? Que ahora aquí, primero, si se fijan, los logaritmos no tienen coeficiente, porque si tuvieran coeficientes los tendríamos que quitar primero. Pero ya que no tienen coeficiente, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos a ese logaritmo, se le está restando el logaritmo de x. Por lo tanto, también hay una propiedad para la resta entre logaritmos. Si tenemos el logaritmo base a de x y le restamos el logaritmo base a de y, entonces eso sería igual a solo un logaritmo. Vean, de estos dos se conserva solo uno y al argumento del primer logaritmo se divide entre el argumento del segundo logaritmo. Entonces vamos a aplicar eso por acá. De estos dos logaritmos voy a mantener uno y al primer argumento, 22 menos x, lo voy a dividir entre el segundo argumento que sería x. Y eso sería igual que menos 1. Bueno, ahora ya tenemos solo el logaritmo. Aquí sería el logaritmo base 10 de toda esta división es igual que menos 1. Podemos aplicar la propiedad que nos decía que en este caso el argumento, que sería todo lo que está dentro del paréntesis, 22 menos x sobre x, es igual a la base 10 que tenemos por acá, elevada al exponente menos 1. Por lo tanto, ahora solamente tendríamos que hacer unos procedimientos por ahí. Tendríamos lo siguiente. Este menos 10 no nos conviene tenerlo así. Resolvámoslo. 10 a la menos 1, si ustedes lo ponen en su calculadora, les dará un décimo. Ahora, acá tenemos una proporcionalidad en donde para resolverla podemos multiplicar en producto cruzado. O podemos, este 10 pasaría a multiplicar a este 22 menos x y esta x pasaría a multiplicar por 1. También se puede. Vean, hasta el momento salió el letrero por acá de la propiedad que utilizamos acá, pero lo voy a repetir. Sería el argumento x, el argumento es todo esto, lo bajamos, eso sería igual a la base a, la base sería de base 10, elevada al exponente y en este caso sería menos 1, elevado a menos 1. Ahora sigamos por acá, me quedaría 10 por, repito, 10 pasaría a multiplicar a 22 menos x y x pasa a multiplicar por 1, que sería solo x. Entonces me quedaría 10 por 22 menos x es igual a solo x. Ahora lo que podríamos hacer es el 10 multiplicarlo por el 22 y también por el menos x. 10 por 22, 220 y 10 por x menos 10x. Y eso sería igual que x. Ahora, para facilitarnos el proceso, ese 10x que está en negativo lo podemos despejar positivo y me quedaría que 220 es igual a x más 10x. Y x más 10x sería igual que 11x. Ahora, para dejar solito el valor de x, este 11 está multiplicando, pasaría a dividir. Y 220 entre 11, que sería igual que x, esto lo podemos simplificar o lo podemos hacer con la calculadora y eso nos daría 20, que el valor de x sería 20. Por lo tanto, el resultado sería x igual 20. Bueno, esos serían los 8 ejemplos presentados en el libro para poder resolver ahora los ejercicios propuestos 2.5. Vean, van a resolver los ejercicios propuestos de la página 63 y por favor enviarlo como archivo PDF. Pueden utilizar una aplicación para escanear desde el celular, que por cierto ya les compartí ese enlace y se lo voy a volver a compartir porque vean, es mucho más sencillo revisar un archivo PDF que revisar imágenes o que inclusive revisar un archivo de Word. Así que por favor traten la forma de trabajar todo con archivos PDF y no es excusa que no tengan escáner en la casa porque pueden utilizar cualquier aplicación de su celular para poder escanear.